Hello, welcome everyone. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por venir a esta reunión. Vamos a esperar un par de minutillos para que la gente entre en el meeting. Okay. Has everyone arrived, Angela? Preguntan si todo el mundo está aquí presente. Sigue entrando gente. So welcome everyone. Bueno, bienvenidos a todos. Si estáis intentando meditar con compasión, estáis en el sitio adecuado. Su nombre es Victoria Coleman, es la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría. La sesión de hoy va a durar unos 60 minutos. Nos vamos a describir cómo se va a desarrollar esta sesión de hoy. Primero diré algunas palabras sobre la Fundación y lo que ha inspirado este seminario. Después presentará a nuestros ponentes de hoy y luego nos sumergiremos. Al final tendremos un tiempo para vuestras preguntas y vuestras respuestas, las preguntas y las respuestas que os van a dar. El patrón de la Fundación es Su Santidad Dalai Lama y él ha dicho que la clave para un mundo más feliz y exitoso es el crecimiento de la compasión. Nosotros no necesitamos volvernos religiosos, ni necesitamos creer en una ideología. Todo lo que es necesario es que cada uno de nosotros desarrolle nuestras buenas cualidades humanas. La Fundación es una organización sin fin de lucro dedicada a un mundo más amable, más sabio y más compasivo. Brindamos recursos educativos para adultos y niños para que tengan una vida más feliz y con más significado. Nuestros recursos ofrecen formas prácticas de examinar nuestros valores, entender nuestras mentes de una manera más profunda y desarrollar un sentido de preocupación por el bienestar de los demás. Nuestro objetivo es romper las creencias autolimitantes, abandonar los patrones destructivos, construir mejores relaciones y cultivar la resiliencia. Si deseáis obtener más información sobre el trabajo y el impacto de Fundación, podéis consultar nuestra revisión anual que ahora está disponible en nuestro sitio web. Ahí hay muchísima información que os puede servir de inspiración y hay muchas historias para motivaros. Entonces, en mayo lanzamos un nuevo recurso llamado Conversaciones que Importan. Está diseñado para hacer que la gente hable sobre sus valores y lo que es importante para ellos. Está disponible para descargar desde la página de recursos en nuestro sitio web. Échale un vistazo, por favor. El seminario web de hoy trata sobre el tema de cómo meditar con compasión. Y nuestro tópico sería meditar con compasión. Estoy encantado de daros la bienvenida a nuestros oradores que se unen de hoy. Venerable Sangye-Khandro y Scott Sniber. Venerable está nacida en California, se ordenó como monja budista en 1974, ha estudiado budismo con muchos grandes maestros, incluidos Lama Zopa Rinpoche, Lama Yeshe, Su Santidad el Dalai Lama, Geshe Nangwang y Khensun Yama Trako. En 1988, Venerable Sangye-Khandro tomó la ordenación completa de Votos Bukshini, el nivel más alto de ordenación para una monja budista. A petición de sus maestros, comenzó a enseñar budismo hace más de 40 años. Ha enseñado en varios países alrededor del mundo, incluso sirviendo como maestra de residencia en el Centro Budista Amitabha de Singapur y el Centro de Sabiduría y Compasión de Copenhague, en Dinamarca. Ella ha completado 2 retiros de 1 año de meditación personal y actualmente es miembro de la Facultad Human Spirit de Programación de Formación Psicoanalítica Budista en Israel. Ha escrito varios libros, incluyendo el más vendido, Cómo meditar. Ahora está en su 17ª edición y ha sido traducida a 13 idiomas diferentes. Bueno, bienvenida. Scott Snibbe
Nuestro otro ponente ha sido estudiando budismo tibetano durante 2 décadas. Sus maestros incluyen Geshe-la Wangdakpa, Choden Rinpoche, Venerable Rufe Peusi, Lama Zopa Rinpoche, Yumet Kenshu Rinpoche, Lobsang Jampa y su santidad el Dalai Lama. Inspirado por sus maestros, dirige meditaciones que engranan el linaje más puro de los grandes maestros budistas con la ciencia, el humor y la realidad de la modernidad de este mundo. A lo largo de su carrera como artista digital y emprendedor, Scott ha creado arte, música y aplicaciones sociales las más vendidas, y colaboró con músicos y cineastas como Björk, James Cameron y Philip Glass. Sus exhibiciones interactivas han sido recopiladas por museos de ciencia y arte, incluyendo el Museo Whitney de Arte Americano y Museo de Arte Moderno de Nueva York. Scott fundó su propia serie de podcasts llamadas El camino para los escépticos a la iluminación. Trae la ciencia interior de la meditación budista a la gente del siglo XXI hambrienta de vidas felices y significativas. Es un enfoque secular de la meditación que no requiere creencias más allá de nuestra comprensión actual de la ciencia y la psicología. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos hoy. Gracias, comenta Scott. Entonces ahora vamos a empezar con la primera pregunta. Diría Venerable, ¿cuál es el propósito de la meditación? ¿Por qué hacer? ¿Por qué meditar? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y de participar en estas charlas, estos debates. Es una pregunta bastante amplia, bastante grande, porque hay muchos tipos diferentes de meditación, diferentes razones que tendría la gente para practicar la meditación y que sepan del budismo. Entonces, dentro del contexto del budismo, la principal motivo para meditar sería tomar contacto con nuestra pura naturaleza. Dentro de nosotros tenemos muchísima energía pura y este potencial puro, positivo, y es posible tomar contacto con él, desarrollarlo y cada vez hacerlo más vinculado a nuestra vida cotidiana y cada vez seamos más felices y más tranquilos para poder así ayudar mejor a los demás. Y así esto es como hacer como ponerlo en la esencia, ¿no? Decir la esencia de todo esto. Entonces, pregunta también a Scott de por qué medita él, por qué le viene bien. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Segundo, quería decir que todo el mundo, que Venerable ha sido tanto su maestra como su heroína. Todo lo que digo lo he aprendido de ella y simplemente lo voy a poner en otros términos. Para aquellos que a lo mejor nunca van a ser budistas, pero que pueden beneficiarse de estas técnicas que empleamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué medito? Es muy importante esta pregunta, la definición de meditar, o una de ellas, ¿no? De estas formas de meditación en budismo. Entonces, familiarizar la mente con la virtud. Y esto es muy importante porque ahora hay mucha gente que piensa que meditar es solo enfocarse, concentrarse en un punto, ¿no? Pero también te puedes concentrar en algo que no sea virtuoso, ¿no? Entonces, claro que esto podría ser malo, ¿no? Entonces, incluso también utilizan el mindfulness para entrenar a soldados, ¿no? Para que no tiemblen, para que no tengan miedo a la hora de disparar a alguien. Entonces, este aspecto es muy importante de la meditación, que es enfocarse en la virtud. Entonces, también cómo se desenvuelve esto, pero me acuerdo preguntando a Venerable cómo sabes si tu práctica de meditación está funcionando o no. Y ella decía, tu relación mejora, tus relaciones con los demás seres mejoran, ¿no? Y eso me encanta, esta respuesta, ¿no? Porque podemos pensar que meditar es algo interior, algo que hace uno solo, ¿no? Cuando está en el cojín, ¿no? Pero el resultado de ello tendría que ser un resultado externo, ¿no? Algo que puedas notar fuera de tu conexión con el exterior, ¿no? Ves como que la conexión con los demás se vuelve más fuerte. Entonces te vuelves mucho más presente, más abierto y más tranquilo, ¿no? Y tu conexión con los demás se vuelve más fuerte. También haces que el mundo sea un sitio más bonito, mejor para vivir. Entonces, por eso, para hacer cosas buenas con este mundo, en todo lo que puedas. Entonces va a añadir, esto realmente vino de Lama Yese, ¿no? Esta respuesta que dio ella en un principio. ¿Cómo sabes si estás meditando apropiadamente? Si está viendo tu meditación en la buena dirección, entonces tendrías que ver, respondió Lama Yese, que hay mucha más compasión, más generosidad, mejores relaciones con los demás.
Entonces me encantó esta respuesta y quería compartirla cuanto más pudiera con los demás. And that kind of leads us neatly on to my next question, which was La siguiente pregunta, there's so many problems entonces podemos ver que in the hay, world right que now. hay tantos estos problemas tan abrumadores en el mundo, ¿no? Que nos pueden como abrumar, ¿no? A Buddhist view is that Entonces, el punto de vista budismo, que todos estos problemas provienen de nuestra mente mi respuesta es decir, no, mi mente no produce esto, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos esta relación con lo que sucede en el mundo y lo que proviene de nuestra mente, la conexión? ¿Y cómo encuentras esa fortaleza para llevar esta relación de una manera positiva? Entonces respondes con... Entonces él prefiere que responda a Venerable, se va a quitar el marrón de encima. Entonces, entonces bueno, prefiere que responda siempre Venerable primero y él añadirá algunas gracias, algunos chistes después. Entonces es una pregunta muy compleja. Hay dos maneras en las que lo podemos enfocar, que nos podemos analizar esto. Uno es la manera del karma. Entonces es una cosa muy importante en el budismo. Lo que experimentamos es el resultado de nuestro propio karma. Entonces, si tenemos una experiencia negativa, eso es el karma negativo que hemos generado en el pasado. Las experiencias las buenas son una experiencia positiva, que hemos generado acciones positivas que hemos realizado en el pasado. Pero es muy complejo el karma, ¿no? Hay muchos tópicos, muchos factores. Entonces, realmente hay que estudiar de la manera adecuada lo que es el karma para entender cómo funciona el karma en nuestra mente. Entonces, produce estas relaciones que tenemos, experiencias que tenemos en este mundo externo, ¿no? Otra manera de entender esta pregunta o de responder estas preguntas es la manera como percibe nuestra mente las cosas. Y esto podemos verlo y experimentarlo. Vamos a una película, con unos amigos, estamos sentados viendo esta película y de repente salimos una vez que ha finalizado y hablamos de la película, ¿no? Unos dirán que es la mejor película que ha visto en la historia y otros dirán, ha sido horrible, muy aburrida, no podía esperar el tiempo para levantarme y salir del cine. Entonces, la manera como experimentamos la cosa, la música, las películas, la comida, o mirar cómo experimentamos el mundo que nos rodea, depende de nuestra propia mente, lo que va adentro, lo que funciona, cómo funciona nuestra mente. Y esto es otra de las maneras como podemos entender el mundo y cómo funciona nuestra mente y cómo aparecen las cosas ante nosotros, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que podemos cambiar nuestra mente, podemos cambiar cómo percibimos las cosas, ¿no? No hace falta que siempre hagamos todo mal, como todo lleno de problemas. Entonces, como dice el budismo, todos estos problemas y las situaciones dificultosas pueden ser parte de nuestras enseñanzas, ¿no? Que nos formen y que nos hagan mejores personas. Entonces, todas estas herramientas que se pueden utilizar para transformar la mente, cómo vemos el mundo y estas experiencias y que nos ocurren, harán que también transformen esta visión de lo que nos sucede, ¿no? Hay muchísimas herramientas para hacer esto en el budismo. Entonces, en Lojong, que llaman el transformación de la mente, si miráis aquí hay muchas herramientas para cómo transformar, cómo ver el mundo de una manera mejor, más positiva. Me recuerda a algo, como decía su santidad, hablando, hay tantas causas y condiciones que no puedes saber cuál va a ser el resultado de una acción en concreto, porque hay tantos factores que entran en un juego. Lo que sí que puedes controlar es la intención, la motivación, ¿no? Ahí es donde tienes que enfocarte y dejar marchar el resultado, porque eso no lo vas a poder controlar nunca, ¿no? ¿Cree Scott que esto es aceptado? Quería... I liked how you asked your question, because it's kind of saying, are the world's problems coming from my own mind? Claro, es decir, o sea, los problemas del mundo vienen de mi mente, pero si lees a su santidad, que tiene estos preciosos libros con Tuten Chodon que hablan en profundidad de cada tópico, cada tema del mismo. La manera más simple de ver esto es que todas las acciones humanas provienen de la mente. Cualquier cosa que hagamos viene de una decisión mental. Entonces, si cambias ligeramente la pregunta, ¿vienen todas las soluciones de la mente? ¿No parece esto que es mucho más difícil estar en desacuerdo con esto? Sí, claro, o sea, toda la solución que proviene serán parte de las decisiones que una persona tome.
sea, el karma es tan misterioso, hay tantas causas y condiciones que se juntan para que el resultado que alguien opte por tomar, ¿no? Una decisión que tome alguien. Entonces, todos estos problemas que surgen después y todas las soluciones también, eso es bastante comprensible. Y su santidad preguntó muchas veces cuando le veía personalmente en sus reuniones, ¿cómo acabo la guerra, por ejemplo? Y su santidad, al menos cuando yo estaba ahí, siempre decía lo mismo. Resuelve los problemas que tienes con toda la gente con la que tengas conflictos, ¿no? Y esa es la causa de todas las guerras. Ahora tenemos una en Ucrania. Claro que tendríamos que protestar, hacer otras cosas, donar, pero la causa más fuerte que existe, como dice su santidad, es en tu propia mente, porque el conflicto provienen de que individuos están en desacuerdo consigo mismos. La mente, o sea, la visión budista, ese es el punto por el que hay que partir, por el que comenzar. Si estás en conflicto con la gente, además incluso con la que tienes más cerca, entonces no vas a ser una causa para la armonía en el mundo, ¿no? Esto también habla del tópico del que estamos hablando, de meditar con compasión. Entonces quería preguntar, cuando medita, entonces qué importante es perdonarse a uno mismo, soltar toda la culpa, ¿no? Venerable, ¿tienes alguna experiencia con toda esta gente que empieza a meditar y que empieza a sentir como culpabilidad, ansiedad? ¿Y cuál es tu consejo? ¿Qué consejo les das? Bueno, sí, he tenido experiencia yo misma. He tenido este problema muy a menudo. Entonces, el ser muy dura conmigo mismo, no perdonarme. Yeah, so what I came to realize at one Y lo que me he point, dado cuenta es, if I can't forgive myself, si no me puedo perdonar a mí misma, imperfections, de mis imperfecciones, de todas mis faltas, de todos mis errores, then it's very hard to forgive others. entonces es muy complicado perdonar a los demás. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero darme cuenta, desde muy pronto me di cuenta que hay que aferrarse al resentimiento, al odio, a todo este tipo de sensaciones negativas. Aunque esas personas hagan cosas horribles, ¿no? Eso lo único que te hace es sufrir, pasarlo mal. Me gusta la analogía de coger ascuas candentes en tu mano. Entonces, el aferrarse al odio es como sujetar ascuas candentes en las manos, ¿no? Entonces, claro, bueno, te está quemando, sí, pero suéltalas, abre las manos y suéltalas, ¿no? Libérate de ellas. Y esto es una percepción maravillosa, ¿no? Si nos aferramos al enfado y nunca perdonamos, entonces nosotros somos los que sufrimos. El enfado y el odio es algo que hace daño, estados mentales que hacen daño, y que la buena noticia es que no tenemos que continuar manteniéndonos en este tipo de pensamientos, en este tipo de emociones. Podemos dejar de estar enfados, y el budismo está lleno de libros enteros de cómo enfrentarse al enfado, de cómo vencer al enfado. Y hay muchísimos de estos métodos, claro, hay que utilizarlos, ¿no? Claro, si están simplemente ahí en una balda, en un libro, pues no van a hacer nada, ¿no? Hay que leerlo, hay que trabajarlos, toma tiempo, no es fácil. Puede tomar años, incluso toda la vida, de dejar marchar este odio, este aferramiento al enfado, ¿no? Entonces también la parte importante es dejar perdonarse a nosotros mismos, ¿no? Dejar ir marchar el enfado, el odio, el resentimiento hacia nosotros mismos, hacia nuestros propios fallos. Es muchas veces más fácil perdonar a los demás que a nosotros mismos. Somos generalmente mucho más generosos hacia los demás que hacia nosotros mismos. ¿Es esto? ¿Está bien esto? ¿Es correcto esto? He oído en otros webinars que he hecho ponentes que dicen que lo duros que somos como nosotros mismos. Como nosotros, cuando intentamos meditar, entonces empiezas a hacer como pensamientos negativos, pero lo que hacer es intentar mandar pensamientos positivos de amor hacia nosotros. Incluso eso es bastante difícil, ¿no? Y empieza a decir, no puedo hacerlo hacia mí, tendría que estar dirigida esta meditación a los demás, no hacia mí. Entonces, pero si no tenemos esta sensación de perdonarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a
¿Cómo vamos a ser de confort, como de amabilidad y de tranquilidad hacia los demás? Creo que es muy difícil tratar mejor a los demás que a nosotros mismos. O sea, muy fácil. Para cultivar este tipo de amor por ti mismo, yo también siento esta culpabilidad. Y generalmente es por accidente, ¿no? Pero pasa todo el rato. But I think cultivating that real love for Cultivar yourself. este amor hacia ti y hacia los demás. Estaba haciendo una meditación anoche sobre la compasión. Para que pueda ser muy efectivo, es verte a ti mismo como si fueras otra persona, ¿no? Imagínate a ti mismo enfrente de ti y todos tus problemas y qué dirías si ese fuera tu amigo, ¿no? Y es bastante sorprendente cómo cambia la visión, ¿no? Entonces, si sigues, o sea, si estás practicando todo el rato esto y siempre verte enfrente y verte, mira cualidades más positivas que tienes, ¿no? Y al final acaba siendo 99% positivo y uno negativo, ¿no? Incluso aunque hayas hecho cosas mal. Entonces, al final te das cuenta que has hecho mucho bien también. Eso es un punto muy importante, ¿no? Entonces, el estar un tiempo regocijándose de las cosas buenas que hacemos, las cosas pensativas y no solo en lo malo. Hay una práctica de purificación que hacen los budismo, al menos una vez, a veces dos o a veces cuando se puede, ¿no? Pero entonces combinar este con el regocijo, entonces porque la purificación, si siempre es purificación, es siempre como que estás siempre solo pensando en las negativas, las cosas negativas, ¿no? Y no te estás regocijando en las cosas buenas que ha hecho a lo largo del día. No entiendo cómo la gente puede hacer estas purificaciones sin enfocarse en las cosas positivas. Hay un momento en el que tienes que dejar ir, ¿no? De perdonarte a ti mismo vamos, todos los días. Esto es uno de los ejercicios muy importantes. There are different ways to meditate besides on a cushion. Entonces, bueno, hay muchas maneras de meditar, no solo en el cojín, dice, incluso surfeando se puede meditar. Entonces vamos a hablar un poco más de la compasión. Entonces, ¿qué papel tiene la meditación y la compasión en perdonarnos a nosotros mismos? En la sanación y la sanación de nuestro mundo también. Bueno, efectivamente, está tan en la raíz del budismo, ¿no? De tener esta actitud de generosidad y compasión para todos los seres sintientes, todos, incluyendo a nosotros mismos. También somos un ser sintiente. Pero en todas las formas del budismo esto está muy enfocado, o sea, está muy enfatizado esto, ¿no? Esta es la base de la ética. La ética es una práctica muy importante en el budismo. No está explícitamente explicado, ¿no? Pero es la base. Pero la base de la ética es la compasión. Nadie quiere reconocer que nadie quiere sufrir. Este insecto que está por el suelo, por la mesa, quiere vivir, no quiere sufrir. Si hacemos algo destructivo, algo dañino, que causa sufrimiento o el daño a otro ser sintiente, es lo peor que podemos hacer. Entonces, cuando hacemos daño a los demás, también nos hacemos daño a nosotros mismos. Y esto es algo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que estamos yendo en contra de nuestra naturaleza, ¿no? No podemos sentirnos bien si estamos haciendo estas acciones negativas y que hacen daño a los demás. Entonces, la generosidad y la compasión son muy importantes. Entonces, también, como dijo la Mayese, es como decir si tu meditación, como decía, esto es, como decía, si está funcionando tu meditación, si estás siendo más generoso y estás más tranquilo, ¿no? Pero en cambio, si cada vez tienes menos paciencia, cada vez estás más enojado, cada vez tus relaciones van peor, pues algo no funciona, ¿no? Algo no estás haciendo bien con tu práctica. Entonces creo que eso es una manera muy buena de verlo, ¿no? También uno de Pema Chodron, libros que dice cómo meditar, una guía práctica, cómo hacerse amigo con nuestra mente, ¿no? Y me encanta ese subtítulo, cómo hacerte amigo de tu mente o contigo mismo. Pensar en esto. ¿Cómo sería esto, no? Ser amigos contigo mismo, ¿no? Como decía Scott, esto ayuda muchísimo, ¿no?
imaginarte que eres otra persona, que eres un amigo y cómo tratarías a este amigo. ¿Estarías todo el rato diciéndole ahí, oye, tú enseñándole todos los fallos que tiene, eres horrible, diciéndole cosas malas? ¿Así serías un buen amigo con alguien? Entonces, esto es lo que hacemos con nosotros mismos. Aunque no creo que lo hagamos deliberadamente, conscientemente, pero es un hábito que desarrollamos, ¿no? Entonces es bueno reconocer cuando estamos siendo muy críticos con nosotros mismos y cuando nos odiamos mucho y decir, no, esto no es la manera en la que yo quiero ser, ¿no? Yo quiero cambiar esto. Entonces hay muchas maneras de poder cambiar esto y también Christiane, perdón, no digo el nombre, es un psicólogo americano, una meditadora psicóloga. También ha hecho ha hecho un libro sobre la compasión personal, digamos. También tiene una website. Hay muchas herramientas para ayudarnos a ser compasivos con nosotros mismos. Que tiene unos recursos muy buenos, que entiende muy bien cómo empezar con nosotros mismos y que está bien empezar con nosotros mismos. Tener esta actitud de compasiva hacia nosotros mismos y que ese es el punto de comienzo. Entonces, cuando nos unimos al camino espiritual, como que siempre saltamos, ¿no? Saltamos directamente, nos enfocamos en todos los demás y saltamos la parte de nosotros, ¿no? De trabajar con nosotros primero, ¿no? Scott, ¿tú piensas así como con la compasión? Bueno, como dice su santidad, si quieres ser feliz, ser generoso, amar a los demás, ¿no? Es como la típica pegatina que aparece en las neveras. Pero es muy profundo y es difícil también de entender, ¿no? No estamos educados en nuestra cultura para ser así. Generalmente nos educan para querer muchas cosas de fuera, que todo de fuera nos hacen felicidad. Obviamente algunas cosas de estas sí, ¿no? Pero no una felicidad profunda. Santidad decía, toda la felicidad proviene de servir a los demás y todo el dolor proviene de ser egocéntricos, ¿no? Pero ¿realmente creemos esto? Si quieres pensar esto, la primera vez que leí esto, ¿no? Realmente estuve unos momentos pensando en esto y me di cuenta que es verdad, que las cosas que mejor me han sentado en la vida han sido casi los demás y lo que peor ha sido entonces ha sido el ser como súper egoísta, ¿no? Entonces cuando se ha enfocado a ayudar a los demás es esa sensación muy buena que tenía. Entonces, como dice en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, dice, tienes un derecho a ser feliz, ¿no? Pero no te dice cómo ser feliz, ¿no? Entonces, esta es la manera de llegar a esa felicidad. Hay muchas paradojas en el budismo. La manera de ser completamente felicidad es dedicar a los demás, estudiar a los demás, o bueno, todo lo que puedas, ¿no? Dedicarla para que los demás sean felices. Y esto tiene un impacto extraordinario en la vida. Tiene que haber un balance, un equilibrio. Cuando ves que ya pierdes la felicidad, ¿no? También tienes como que tener como que un equilibrio. Hay un momento en el que das tanto que te sientes como un poco tonto, ¿no? Porque te abandonas a ti mismo y solo das y no das. Definitivamente tiene que haber un equilibrio. Una vez escuché de un psicólogo occidental como que la gente que provenía de familias disfuncionales, que hay mucha codependencia y que si habían crecido en este tipo de familias tenían esta manera compulsiva de estar ayudando a todo el rato a los demás y nunca preocuparse sobre sí. Y esta era una manera en que se comportaban, ¿no? Y cuando este tipo de personas entran en el budismo y empiezan a hablar, escuchan el camino del Bodhisattva y dicen, sí, este es el camino que yo sigo, todos tienen que estar todos seres iluminados. Pero claro, si nunca lo hacen con ellos, ¿no? Entonces acaban quemándose, ¿no? Entonces la motivación que hay debajo entre líneas, la motivación no es correcta, ¿no? Porque no tiene ese equilibrio, ¿no? Es todos los demás y nunca ellos, ¿no? Entonces, como occidentales, entonces que mantengamos este equilibrio de cuidarnos a nosotros mismos, de las propias necesidades, pero también cuidar a los demás, no negarnos a nosotros mismos. Scott, ¿qué opinas? Entonces ves que este equilibrio es importante. Bueno, mi profesor, Venerable Ranel,
René, contemporary of Venerable Sangye Kadjo, another que es student. contemporánea de He Venerable told me Sangye once Kano, that if you're going me to dijo una a vez, retreat, you si have vas to a hacer una take semana de vacation. retiro, tendrías que tomar una semana de vacaciones antes, But que no creo que esto lo haga mucha gente, ¿no? Pero es muy importante. En California, él vive en California, podemos enseñar a mucha gente lo que es el relax y pasárselo bien. Es muy, muy importante de disfrutar tu vida y disfrutar todo de la vida, ¿no? Es lo que es bonito del Mahayana. El budismo Mahayana es que te enseña cómo hacer esto sin sentir esta culpabilidad, ¿no? Ve a la playa, toma algo de tarta, ¿no? Disfruta de las cosas. Si todo el mundo, cuando pienses algo así, lo compartes, ¿no? Si todo el mundo pudiera sentir esta felicidad, este privilegio que tengo, así no te sientes nunca culpable, ¿no? O sea, ojalá todo el mundo tenga una casa bonita como la mía o una buena comida como la que estoy disfrutando, ¿no? No, go ahead. Obviously, you don't want to do it in a narcissistic way where Hombre, no lo quieres hacer de una manera narcisística, ¿no? De estar aquí con las piernas encima de la mesa y ¡guau! make some efforts. Tienes que salir y hacer unos pequeños esfuerzos, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar, ¿no? Pero hacerlo sin culpabilidad, ¿no? Vivir sin culpabilidad, ¿no? Y utilizar esas técnicas del budismo mahayana que pueden hacerse de una manera secular para mirar o sea, todo lo que hay en la vida como fuentes de felicidad y de disfrute, ¿no? Y entonces también cuando disfrutes, pues te puedas beneficiar a todo el mundo. Entonces me gusta esta idea de universalizar, de compartir todo lo que disfrutamos, ¿no? Que eso te libera, ¿no? Entonces no estás metido en ti mismo disfrutando, sino que estás abriendo el corazón, ¿no? Estás compartiendo todo. Va a cambiar el tema. Se levanta por la mañana y tiene como un pesadez mental, una ansiedad. Entonces, ¿qué consejos nos pueden dar para transformar este tipo de mente como pesada y ansia con la que a veces nos despertamos? Well, actually, in the Lamrim, En el the Lamrim, stages of the path to en el enlightenment, camino, o sea, los pasos de los caminos hacia la iluminación, al principio del Lamrim, hay una meditación en la preciosidad de la vida humana y está seguido de una meditación de la muerte. Entonces, esos dos juntos son muy, muy poderosos. Si meditas en estos dos, llegas a una comprensión de ambos, ¿no? Entonces, realmente somos muy, muy afortunados de estar vivos, ¿no? De tener esta vida. A veces damos esto por hecho, ¿no? Una vez fui a una enseñanza de Thich Nhat Hanh de lo afortunados que somos solo de tener nuestros brazos y nuestras piernas, nuestras manos y nuestros pies, porque hay mucha gente que no tiene las extremidades, ¿no? Que son discapacitados físicos, que no pueden utilizarlas. Entonces es algo tan simple, pero realmente es muy profundo, ¿no? Tengo manos que puedo usar. Qué complicado sería si no pudiera utilizar o una o ambas de las manos, los ojos, ¿no? Puedo ver. Qué difícil sería si no pudiera ver, no sé, soy ciego o escuchar. Entonces, simplemente observar lo que tenemos en nuestra vida, ¿no? Simplemente con el cuerpo, con la vida. Es increíble. Y también dice el budismo, ¿no? que el sentido profundo de tener esta vida es practicar el Dharma, ¿no? Entonces, para practicar el Dharma y seguir el camino espiritual, desarrollar nuestro potencial para la iluminación y usar nuestra vida para beneficiar a los demás. Entonces está muy bien tomar este hábito de hacer este tipo de pensamientos por la mañana. ¡Wow! Estoy vivo, aún estoy vivo, ¿no? No todo el mundo se despierta cada mañana, ¿no? Hay mucha gente que fallece por las noches. Aunque no estén enfermos, yo conozco un par que, vamos, que fallecieron por la noche. Entonces simplemente este despertarse por la mañana y darse cuenta que tenemos esta vida, este cuerpo. Entonces ahí estamos enfocándonos en lo bueno de nuestra vida, ¿no? Entonces es como contar nuestras bendiciones, que se dice en inglés. Y también ser consciente que no sabemos cuándo va a morir, cuándo vamos a morir, cuándo va a acabar esta vida. Entonces, eso no es sentirse ansioso o asustado, es simplemente para darse cuenta que la vida es preciosa y que cada día, cada hora, cada minuto es preciosa. Entonces, utilicémoslo de la mejor manera, ¿no? Que seamos de beneficio para nosotros mismos y para los demás.
Entonces, hacer este hábito, tener este hábito de tener este tipo de pensamientos, nada más despertarse, ayuda muchísimo, ¿no? Para liberarnos de esta ansiedad o de estos pensamientos negativos que podemos tener. Incredibly helpful. Thank you Es so much. muy de gran ayuda esto. If I can bring in some audience members, if anybody has a question Si alguien tiene alguna pregunta so far, de lo que hemos estado hablando hasta estos momentos, you're raising the hand. podéis levantar la mano If it is, y, we'll hopefully find you, and you can y os ask encontraremos Sandy or Scott what you've heard so far. y podéis preguntar. The review. Does anybody have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta Speakers? que queráis Rose, I formar? think Rose has one. Rose Finley. Do you want to unmute? Hi, ¿Hay Rose. alguna pregunta, Ross Finlay? Wonderful, useful stuff. Muchísimas gracias, muy útil todo. About me and other people, and what is unconscious to me. Yo estoy preocupado de lo que es inconsciente, de lo que se manifiesta de todo tipo de maneras. Becoming more conscious is Ese proceso de volverse mucho más consciente es parte de la práctica, pretty profound. pero hay cosas inconscientes que son muy duras, o sea, muy complicadas, que pueden llevar a acciones muy destructivas. Antes, o sea, que no tengamos que meternos la monja, o sea, que se puede hacer que no sea volverse monja ni cosas así. Great question, Rose. Thank you. Venerable Sangikado, do you have any thoughts on that question? Venerable, ¿tienes algún pensamiento sobre esta pregunta? Bueno, es una gran pregunta. Mi experiencia, que llevo 50 años ya casi como budista, y sí que es verdad que surge nuevo material que surge en mi mente. A lo mejor antes no lo notaba o estaba muy enraizado, estaba muy escondido dentro de mí misma y ahora surge y puede ser como muy desagradable, ¿no? Este tipo de cosas. Ah, yo no sabía que era así, ¿no? Y te quieres liberar de esto, ¿no? Te quieres quitarlo de en medio, pero esto no ayuda. Entonces, un par de cosas que he encontrado que han sido de gran utilidad es un libro de Tara Black que dice Aceptación Radical. Es una psicóloga que también es una meditadora budista y es aceptar lo que notes en ti misma. Y es muy complicado, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces, si no podemos aceptar estas cosas, cuando las veamos en los demás, tendremos muchas dificultades para aceptarlas y surgirá el enfado, la hostilidad, el odio, el miedo. Entonces tenemos que intentar aceptar todo lo que surja de nuestra mente, ¿no? Y este es un recurso muy bueno, el libro de Tara Black. Otro libro que me encanta es de Thich Nhat Hanh, que se llama Sin barro, sin lodo, no hay loto, el arte de transformar el sufrimiento. Y está lleno de consejos muy útiles en términos muy simples de cómo manejar la situación, los problemas, ya tanto sean exteriores como internas, ¿no? Que estén dentro de nuestra propia mente. Y da muchísimos consejos muy acertados de cómo enfrentarse a estas situaciones. Thank you. And Scott, can I turn to you? Muchas gracias, Scott. Scott, Advice on this topic? ¿tienes algún consejo sobre esto? Sí. It's similar advice, but Es similar al consejo que ha dado Venerable, pero el libro de Tara Black es también muy bueno. También tiene una especie de retiros sobre el libro que hace. A veces en mi meditación noto como mi mente por la mañana está repasando problemas de ayer, ¿no? Estoy enfadado con mi mujer o lo que fuera, ¿no? Entonces está bien no rumiar en ello, pero también está bien no enterrarlo, ¿no? Observar estas sensaciones y aceptarlas sin aferrarse ni hacer que sean más grandes y encontrar los sentimientos que hay dentro de uno mismo. A veces esto es como bastante como mono y te hace llorar, ¿no? Yo quiero que me quieran, ¿no? Que me hagan caso. Eso lo dice Tara Black, ¿no? Que debajo de todo nuestro dolor y nuestro conflicto hay algo como como suave, mono. Y también hay otras mucho más complicadas, más elaboradas, las meditaciones.
cuando te están creciendo todas estas cosas, estos problemas, entonces se supone que hagas, que a veces con prácticas muy elaboradas, pero no, a veces es mucho mejor pues hacer estas meditaciones más sencillas. Lo que encuentro es que no hay una catarsis a veces en este momento, pero cuando bajo a ver a mujer y cuando la veo, sí, siento amor, ¿no? Entonces sí que hace un proceso, sí que sirve. Es como una expedición química, a veces es como complicado cómo funciona la meditación. No es siempre es obvio cómo va a funcionar, pero si dejas que las cosas se vayan moviendo sin exagerarlas y sin enterrarlas y encontrar las sensaciones que hay dentro, pues es muy bien. También lo que es enfocarse en el cuerpo también es muy útil, ¿no? Porque a veces los dolores se enfocan en el propio cuerpo, ¿no? Salen de los físicos, no es simplemente que te duelen las rodillas, ¿no? A lo mejor es un trauma que pasó con tu padre, entonces esto... Y entonces resulta que sí, ¿no? Que a veces mirando tu cuerpo, observando tu cuerpo, entonces relajarse en ese dolor o nudo o tensión, también tendrá esta relajación química. ¿Te parece bien las respuestas que han dado? Preguntan a Yes, la that's chica que ha really preguntado. helpful, thank you. Sí, que muchas gracias. Put the name Tara Brach. I wasn't quite sure how to spell her name. If you No could sé Yeah, cómo escribir el nombre de Tara Black. Le he dicho Black, pero no estoy muy seguro si es Tara Black. Okay, thank you. it'll go in the chat. Me aparecerá en el chat después. So yeah, there's a question from one of the Spanish speakers, Rafa. Please go ahead, Rafa. How? No, so I'm going to ask for him because Oh, he okay. has put it in the chat in Spanish. So I'm just going to translate it into English if that's okay, so Danny can translate the answer. So he's asking, how can we accept the decisions that ¿Cómo the podemos aceptar las people decisiones that we love, que toman la persona que nos quieren? these decisions are wrong? So we disagree with the decisions that people we love make. Cuando no estamos de acuerdo con Con las decisiones que toman la gente que nos rodea y que no estamos de acuerdo con ellas. So what I heard, just to check, is if there are people we love, we care about, they Hay make personas que amamos, que queremos y que nos rodean y que hacen decisiones con que no estamos de acuerdo. Without agreeing with them, but sort of accept them. So how can we... ¿Cómo aceptar esto? ¿Cómo que no nos afecte demasiado? Wow, that's kind of a complex question. Esta es una pregunta bastante compleja. Y lo que me viene a la mente, tenemos que ver si esta decisión va a afectarnos a nosotros o no, ¿no? Si está relacionada con nosotros mismos, ¿no? Si afecta a nuestra vida. Entonces tendríamos que comunicarnos con la otra persona y explicar nuestras propias emociones, sensaciones, ¿no? O los problemas que tenemos. Sí, tenemos que admitir esta decisión, ¿no? No de una manera como amenazante y con enfado, sino simplemente comunicarlo. Entonces, comunicar que esta decisión que nos afecta de una manera, entonces, a ver si podemos encontrar un camino medio, una solución entre los dos, que ambos estén de acuerdo. Por el otro lado, si no tiene absolutamente nada que ver con con nosotros mismos, si simplemente ha decidido hacer algo, pero no impactar esta decisión en nosotros mismos, otra vez, entonces les va a hacer daño a ellos. Entonces podemos estar preocupados que si esta decisión les va a procurar daño, ¿no? Entonces otra vez podemos intentar comunicar nuestra preocupación. Entonces es porque ha sido algo como irracional, algo muy impetuoso, una decisión muy impetuosa, sin pensarlo en las consecuencias. O podemos señalar las consecuencias que esta decisión puede hacer ese efecto, ¿no? ¿Qué tipo lo que es como sufren? Entonces a lo mejor que lo piensen mejor. De otra manera también, si tampoco les va a hacer daño a ellos ni a otros, ¿no? Si es algo que simplemente quieren hacer, entonces a lo mejor no nos gusta, a lo mejor no estamos de acuerdo, pero a lo mejor es callarse quizás, ¿no? Es que hay muchas diferentes posibilidades, que es muy abierta la pregunta, ¿no? Habría que ver qué decisión, a quién va a impactar, si les va a hacer daño o no. Entonces es como complicado dar una respuesta que sea blanco o negro.
tiene demasiados matices la pregunta, ¿no? Pero bueno, habría que traer mucha compasión y sabiduría, todo lo que podamos sacar de nosotros para manejar la situación. Scott, you wanna add anything to that? Scott, si quieres añadir algo. You know, if you read a very, very insightful novel, you Si often lees una novela que tenga mucha all profundidad, the characters, you know, even the bad guys. entonces te encantan todos los caracteres, aunque los malos y los buenos, porque entiendes la motivación de todos, ¿no? Entiendes por qué han hecho lo que han hecho. Going obviously beyond things that are like direct trauma or O attacks. sea, alejándonos de lo que sea algo peligroso, o sea, un trauma directo, ¿no? O sea, entender por qué votar a alguien que tú no, a alguien a quien tú no. Entonces, entender que todos funcionamos con nuestra lógica interna, ¿no? Y que para ellos las decisiones tienen lógica, ¿no? Entonces, no entiendo por qué mi madre votó a Trump. Es difícil o trabaja para entenderlo, porque hay una lógica. Entonces, a lo mejor que estén mal de la cabeza. Pero bueno, eso también es una razón. Pero también hay una lógica mucho más sutil de por qué han hecho eso. Entonces, mirando las causas y las condiciones, dicen que si entendieras la vida de todas las personas, por qué viven de esa manera, nunca te podrías enfadar con nadie, ¿no? Porque entenderías que aunque fueran acciones dolorosas o dañinas, entenderías por qué la han hecho, ¿no? No es que les dejes hacer algo dañino, pero entenderías por qué lo han hecho, ¿no? Y entonces esa comprensión te ayudaría a intentar aliviar esa acción, ¿no? Yeah, that's really helpful, Scott. It's reminding me Eso of ayuda the mucho. También me recuerda algo the de algo que escribió Su Santidad. and he tries to look at Cuando things te from encaras different angles. a algo muy complicado, es mejor mirarlo desde todos los ángulos, ¿no? Que a veces estamos yendo como muy de frente a algo sin mirarlo desde otros puntos de vista, ¿no? Para comprenderlo. Y que le recuerda un poco lo que dice Scott. Entonces puedes intentar ver de dónde provienen, qué produce esta decisión en sus mentes, ¿no? Para intentar comprenderles y eso, enfocarlos desde muchos puntos de vista diferentes, ángulos diferentes. ¿Te soluciona la pregunta, Rafa? Rafa said that the question had to do with decisions made by his sons. So Bueno, perdón. Es que son decisiones que hacen sus hijos, los hijos de Rafa. Entonces, Can I turn now to Sheila? I believe Sheila has a entonces question. Sheila va a preguntar. Yeah. Sí. Yeah. So Hi. thank you. Thank you, Victoria, Scott, Venerable. So Buenas my noches a question, todos. Scott mentioned that His Holiness and Su Santidad, Scott, people you have conflict with. que hagas paces con las que tienes conflictos. For people that don't want to make up. Entonces, claro, que hay a veces yo digo que hay gente que no quiere hacer paces, ¿no? And they reject it. Entonces, como que rechazan cuando intentas dar la mano, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo te enfrentas con esta situación cuando la gente no quiere hacer paces contigo? Ha tenido un poco de dificultades de entender de oír todas las palabras. Entonces va a intentar resumir la pregunta. Entonces, reach out to them and reconcile with them, what to do with that? Is that what you're saying? No, Entonces está just intentando resumir la pregunta. reconcile. Entonces, si queremos reconciliarnos con alguien y esa persona no quiere, Yeah. Well, I think in that situation, en we esa have to situación, accept that. simplemente tenemos que aceptar What I would do, and if that was lo que yo haría my case, si fuera mi caso, because I've been in a few situations like that. porque sí que he estado en algunas situaciones así similares. Try to work on my own attitude, my Entonces intento trabajar mi propia motivación, mi próxima intención. anger, Entonces quitar el enfado del medio, no hacerlo como una emoción, ¿no? Y también quitar de en medio las expectativas. Si tienes muchísima expectativa, quiero tener una buena relación con esta persona, quiero que me perdonen, quiero que todo esté bien. Si tienes esas expectativas, esto es peligroso, porque a lo mejor no funciona, ¿no? Y entonces te puedes decepcionar, y entonces te puedes enfadar y volvemos a este ciclo, ¿no? Entonces, lo mejor es quitar todas las expectativas de en medio
Y entonces, al menos entender que quieres tener esta motivación sincera de que los demás sean sinceros, que intentes tener esta mente abierta, que bueno, que a lo mejor no quieren hacer las paces, no quieren reconciliarse y quieren seguir estando enfadados contigo. Pero bueno, quitar del medio estas expectativas y entender que esta es su mente, que está en ese punto. Y bueno, intentar comunicarnos con esa persona de la mejor manera, pedir perdón, todos los errores que hemos cometido y comentar que tú querrías reconciliarte y bueno, y estar preparado a cuál puede ser su respuesta. Pero también sirve de mucho entender la impermanencia, ¿no? Ellos pueden responder de una determinada manera en este momento, pero más adelante, más en el tiempo, pueden venir a ti y cambiar su mente, ¿no? Y estar dispuestos a comunicarse de una manera mucho más abierta con nosotros, ¿no? Entonces puede tomar tiempo. Bueno, estos son simplemente pensamientos que me surgen ahora mismo en la cabeza. Thank you. What is there anything you want to add to that? Yeah, ¿Quieres añadir algo? and this is, I'll say something that personally happened to me, but Entonces le pasó esto personalmente a él, ¿no? Que está un poco en la línea que estamos hablando y la línea de los consejos que le han dado. Entonces nada está garantizado, ¿no? Como un trabajo, pero siendo muy pacientes, generosos. It's difficult in a conflict, but like so Es so complicado a veces estar en un conflicto, este tipo de emociones, ¿no? Pero yo tenía un conflicto con mi madre debido a esta esta enfermedad mental. Durante 4 años no le habló. Entonces intenté muchísimas cosas y lo que funcionó era estar día tras día desde una distancia, mandar pequeñas notitas, como cosas que sabías que a ella le gustaba la música francesa pop, entonces le mandaba como cositas, o sea, cosas que a ella le hacían feliz y poco a poco pues funcionó, ¿no? Yo pensaba que no iba a funcionar, pero al final del tiempo sí funcionó. Y esto es complicado, ¿no? Porque hay veces hay que hacerlo con gente que ha estado sido muy egoísta y muy contigo, ¿no? Y sé que hay miles de historias, cientos de historias que también Verónica no podría hablar, pues que esto no siempre funciona, pero sí, a veces, claro, si no es una situación de trauma o de abuso, entonces creo que la generosidad, la amabilidad y la paciencia funciona. Pero justamente cuando yo pensé que no iba a jamás funcionar fue cuando funcionó, ¿no? Entonces eso, no tener expectativas, ¿no? Bueno, ya lo hacía independientemente de decir, bueno, no sé si mi madre me hablará alguna vez, pero bueno, yo lo sigo haciendo, ¿no? Sheila, does that help you? Oh, sorry. Go ahead. I want to add something. What he Quiero said añadir que dice, me recuerda algo que ha hecho una mujer que decía, durante años había intentado cambiar a su padre, ¿no? No le gustaba nada cómo era su padre y entonces tenía que cambiarlo e intentaba cambiarlo y no funcionaba nada, ¿no? Al final dijo, va, paso, ¿no? Ya no voy a seguir cambiando, intentar cambiándolo y justamente ahí empezó a cambiar. It happens again and again. Esto Yeah. sucede una y otra vez. Thank you. Thank you. So we only have a few more minutes left. Solo tenemos unos minutos más, unos 5 minutillos. Entonces Venerable va a llevar una meditación, ¿no? Entonces, bueno, va a cerrar unas palabras de muchísimas gracias a estos ponentes por compartir con nosotros toda esta ayuda y esta inspiración y estos datos tan prácticos, ¿no? Y cómo ser compasivos con nosotros y con los demás. Muchísimas gracias de corazón. También querría invitar a la audiencia a saber que hay un par de cursos. Entonces, Scott empieza el lunes. ¿Quieres decir algo sobre este curso que haces? Se llama El camino de los escépticos a la iluminación en 12 meditaciones. Entonces intenta adaptar el Lam Rim, la tradición del Lam Rim, que es algo muy tradicional, pero es muy avanzada, ¿no? Un grupo de meditaciones muy avanzadas de cómo evolucionar la mente hacia la compasión, la paz, la sabiduría.
Buddhism because it's no focused es on budismo a auténtico, ¿no? secular view, Porque but está it's bien also manejado en esta meditations and puts visión them secular, ¿no? for people Pues para who que se pueda entender. may never become a Buddhist, or for Entonces, para la people gente que a lo mejor que nunca van a ser budistas, pero bueno, para budistas que hay como puntos que el karma y pasadas vidas y futuros que a lo mejor no les molan mucho, ¿no? Entonces, para estar dirigido a este tipo de gente y se hace en el centro budista Jamyang de Londres, pero se comparte a todo el mundo. El lunes, si alguien está interesado. Y Venerable también va a comentar algunos cursos que está haciendo o va a hacer. Entonces, uno de trabajar con las emociones conflictivas con el Centro Kalachakra, el primer fin de semana de octubre, el primero y el segundo, y estará en online, podéis verlo online. Y el 15 y el 16 de octubre hace un curso para Tome Sampo. Es un pequeño grupo de estudio en Escocia y es sobre la muerte y los moribundos. Sí. Y esto es en octubre. So I'd like to close out this session by requesting Venerable Sangye Khandro to lead us in a Entonces, bueno, ahora meditation. va a hacer una pequeña meditación venerable. Bueno, gracias. We've come together today Entonces nos hemos reunido todos hoy aquí porque hemos estado estudiando este tópico de la compasión. Todos tenemos compasión. Es algo natural, una cualidad natural en nuestra mente y la mente de todos. Entonces, mirad si podéis recordar algún momento, entonces cuando sentisteis compasión hacia otra persona, otro ser, o incluso un grupo de personas. Sentiros familiares, tocar esta sensación, esta emoción, esta actitud de compasión. Dejar como que también las cosas que te han surgido de dolor o al ver a alguien que sufría o alguien que lo pasaba mal y te ha hecho moverte a ayudarles. Entonces pensar en alguna situación así. So research shows that compassion is Entonces escogemos que la compasión es buena para nosotros, es buena para nuestra salud, nos quita el estrés, nos ayuda a ser felices, más felices, para llevarnos mejor con los demás, o sea que es bueno para nosotros, es para si podemos tener más compasión. Y también es bueno para los demás. Cuando podemos tratar a los demás con compasión, se sienten mucho más felices, se sienten mucho más seguros. Y también es bueno para el mundo. El mundo sería muchísimo mejor. Sería horrible si nadie tuviera compasión. Pero sí que hay gente que tiene compasión, todos tenemos compasión, y gente que intenta ayudar a los demás que están necesitados de esta ayuda. Entonces la compasión es muy importante. Entonces, sentir ese deseo de incrementar nuestro propio sentido de compasión y que cada vez sea más importante en nuestra vida, en todas las interacciones con los demás. Y una manera muy simple de hacer esto es simplemente contemplar como yo, todos, como yo, todos quieren ser felices y nadie quiere sufrir. so every person and every living Todos y todos los seres sintientes, todas las personas y todos los seres sintientes, los animales, los pájaros, los insectos, todos están intentando vivir sus vidas y mantenerse con vida, cuidar a sus familias. No quieren sufrir, quieren ser felices. Y mirar si podéis generar esta sensación de corazón, esa aspiración en el corazón, y que en la manera en la que vivimos nuestra vida hoy y cada día de nuestra vida, que actuaremos
de manera at least try to bring hacia los demás que procuren producirles felicidad y le alivien su sufrimiento. Algo al menos no darles más sufrimiento. Como dice el Dalai Lama, su santidad, intenta ayudar todo lo que puedes, todo lo que puedas, y si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño. So we're at the end of our time together, and Bueno, estamos ya finalizando el tiempo que estamos juntos hoy. Tradicionalmente en el budismo dedicamos las acciones positivas, el mérito que hemos creado cuando hemos realizado una práctica, hemos escuchado enseñanzas o hacemos algo espiritual, dedicamos esto para que traiga felicidad y beneficio a todos los seres sintientes. Entonces, bueno, vamos a tomar un momento para realizar esto, dedicar los méritos por la energía positiva que he creado durante esta hora de hablar sobre la compasión y la meditación. Pueda estar en energía positiva, esparcirse a lo largo del mundo, universo, que alcance a todos los seres sintientes, aliviándoles de su sufrimiento, su confusión y traerles paz genuina y felicidad, y ayudarles también a ellos para que puedan tomar contacto con su potencial positivo, que esto crezca, crezca y cada vez traiga más felicidad y paz a sus vidas. Thank you so much, Venerable. Beautiful way to Muchísimas close out. gracias por cerrar de esta manera tan bonita. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Adiós. Encantado. Thank you. Thank you. Bye, everyone. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you so much.